Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre cómo identificar si un Agapornis es híbrido o no. Sin más, empezamos. Los Agapornis son una de las aves exóticas más populares, debido a los colores tan bonitos que tienen en su plumaje, y a pesar de que en libertad podemos encontrar 9 especies de Agapornis diferentes, por motivos de conducta, comportamiento y por su alimentación, los Agapornis domésticos que solemos tener como mascotas son los Agapornis Fisher, los Agapornis personata y los Agapornis rossicolis. Por ello, para saber si un Agapornis es híbrido o no, debemos conocer muy bien las características únicas de cada especie, ya que los híbridos por lo general suelen mostrar características de ambas especies. Por aquí arriba y debajo en comentarios fijados, te dejo un vídeo en el que explicaba qué eran los Agapornis híbridos y cómo se obtenían este tipo de Agapornis, ya que dependiendo del cruce que hagamos pueden resultar híbridos de Agapornis fértiles o estériles. Por un lado, los Agapornis Fisher se caracterizan por ser un tipo de Agapornis con anillo ocular y en estado salvaje suelen destacar por tener el pecho, la espalda y las alas de diferentes tonalidades de color verde, el cuello de color amarillo dorado y la cabeza de diferentes tonalidades de naranja y tonos marrones. Además, su pico es de un color rojo brillante y en la cola tienen plumas de diferentes colores, entre los que destacan el violeta y el azul. No obstante, debido a la cría selectiva de Agapornis en cautividad, han aparecido muchas otras mutaciones de Agapornis Fisher que han originado alteraciones en su color natural, dando lugar a Agapornis de una gran variedad de colores, como por ejemplo el Agapornis Fisher azul, el malva, el pastel, el lino, el lutino o los albinos. Por otro lado, el Agapornis personata ancestral es una especie de Agapornis muy fácil de identificar a simple vista porque tiene la cabeza completamente de color negro, como si tuviera una máscara, lo que contrasta perfectamente con el color rojo intenso del pico y con el anillo ocular blanco que esta especie tiene alrededor del ojo. Además, en el plumaje de los Agapornis personatas se pueden apreciar perfectamente 3 colores fundamentales, que son el negro de la cabeza, el amarillo del cuello y del pecho y diferentes tonalidades verdes en el resto del cuerpo. No obstante, al igual que ocurre con los Fisher, dentro de los personatas también hay muchas otras mutaciones y colores diferentes, entre los que destaca el Agapornis personata azul, el arlequín, el malva y los albinos y lutinos. Mientras que los Agapornis rossicolis es un tipo de Agapornis que se caracteriza principalmente porque no tiene anillo ocular, y el Agapornis rossicolis de color ancestral tiene la cabeza de color rojo, el cual se va difuminando hacia el pecho, y diferentes tonalidades verdes en el resto de su cuerpo, y en este caso su pico es de un color rosáceo. De la misma manera que con el resto de Agapornis, en los rossicolis también existen muchas mutaciones, lo que puede hacer variar sus colores originales, como por ejemplo la mutación canela, los rossicolis opalinos o los turquesas. Si quieres más adelante, puedo preparar un vídeo hablando sobre los diferentes tipos de mutaciones que podemos encontrar a día de hoy en los Agapornis, ya que creo que puede ser un vídeo muy interesante y muy bonito, por lo que si te interesa, déjamelo en comentarios y lo traeré próximamente. Por último, para saber si un Agapornis es híbrido o no, debemos analizar 3 aspectos claves. En primer lugar, las características físicas, que hacen referencia tanto al color y a la distribución del plumaje, como al color del pico o incluso al tamaño del Agapornis. Los Agapornis híbridos suelen mostrar colores y características de las especies que se han cruzado. Por ejemplo, en el caso del cruce de un Agapornis Fisher con un Agapornis personata ancestral, los Agapornis híbridos que se obtienen suelen tener una cabeza con tonos rojizos y marrones que nada tiene que ver con la cabeza naranja característica del Agapornis Fisher y con la máscara negra del Agapornis personata. Es decir, el color de la máscara en estos híbridos no es ni negra ni naranja y son similares a un Agapornis Fisher pero con la cabeza oscura y manchada. Mientras que, por ejemplo, si cruzamos un Agapornis personata con un Agapornis rossicolis, los Agapornis híbridos tienen unos colores muy similares a los rossicolis, pero con el pico de color anaranjado y en la cabeza, especialmente en la parte de las mejillas, podemos ver la presencia de la máscara original de los Agapornis personatas. En segundo lugar, siempre y cuando adquiramos a nuestros Agapornis en tiendas especializadas o en aviarios de criadores profesionales o de confianza, podemos solicitar el registro de cría, que no es más que un libro de anotaciones que tiene el criador en el que se anotan principalmente las características del macho y la hembra, el número de huevos de las puestas, los pollitos que nacieron y el número de anillas de cada uno de ellos, por lo que de esta forma podemos saber fácilmente con exactitud a qué especies pertenecen sus padres. Y por supuesto, las pruebas genéticas realizadas en laboratorios de aves especializados en ADN es una forma 100% fiable para saber si tu Agapornis es híbrido o no, ya que a través de una pluma o de una gotita de sangre podemos saber mucha información, como por ejemplo si el Agapornis es macho o hembra,
a qué especie pertenece e incluso si tiene algún tipo de problema o enfermedad. Por lo tanto, si notas que tu agapornis tiene algo raro que no encaja y que hay características que no coinciden claramente con ninguna especie conocida de agapornis, pues seguramente estés ante un agapornis híbrido que dependiendo del cruce pueden ser diferentes unos a otros. Dale like si te ha gustado y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos sobre agapornis y como siempre te espero en el próximo vídeo.